Bien, muy buenos días para todos los que en este momento tenemos la oportunidad de compartir este servicio en directo por los medios que tenemos, gracias a Dios, para transmitir. En este caso tenemos, por un lado, Facebook Live para transmisión en vivo y también hay algunos, gracias a Dios, conectados a través del Meet de Google. Nuevamente bienvenidos, gracias a Dios que podemos disponer de esta oportunidad para compartir del mensaje, compartir del evangelio. El sistema de Meet lo estamos utilizando debido a que consideramos que es muy importante tener lo que, en la medida de las posibilidades, lo que se tenía antes de que sucediera todo este tema de la pandemia, y es saludarnos, vernos, mandarnos un ciberabrazo, por decirlo de algún modo. Es algo que estamos procurando hacer y animo a quienes nos están viendo de pronto solamente por Facebook Live que se puedan conectar la próxima vez por el Meet para que también los podamos ver si es que existe la posibilidad de que lo lleven a cabo. Pero de todas maneras, si no, pues bienvenidos a nuestra reunión dominical. Antes de que estuviéramos conectados con Facebook Live por Meet, estuvimos haciendo una pregunta. Estuvimos dialogando acerca de, bueno, ¿qué ha sido lo más duro de vivir esta pandemia? ¿Sí? Y bien, pues lo lógico es la falta o la poca posibilidad que se tiene de movilizarse, de poder salir, ¿sí? Pero hay otros elementos que lo hacen aún más difícil. También cuando estás de pronto en un espacio reducido con muchas personas, eso también lo hace complicado, ¿sí? Hace complicado en muchos casos, espero que no sea el caso de ninguno de ustedes, convivir con la pareja todo el tiempo. Algunos están acostumbrados a verla solamente en las noches y ahora les tocó 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y eso está incrementando inclusive situaciones pues nada agradables en los hogares. Tener a los niños pequeños bajo control, eso es un reto. Antes tenía una videollamada con unos hermanos, con un grupo de liderazgo que hay acá en la iglesia, y tenía a mi hijo pequeño, tiene 16 meses, y él me estaba jalando los micrófonos y estaba impidiendo estaba llevando un plan bien orquestado de saboteo contra mi reunión. Pero bueno, ya esa rebelión fue reprimida, gracias a Dios, y mi esposa está controlándola. Pero gracias a Dios, con los que pude hablar, y espero que no sea la situación de ninguno la contraria, todos hemos podido tener lo que necesitamos básicamente, ¿sí? Creo que afortunadamente todos tienen un sitio donde vivir, ¿sí? Y todos están disponiendo también de unos alimentos con los cuales compartir con sus familias y sus hogares. Espero que así sea. Ahora, las cosas se ponen más complicadas cuando hay hambre, cuando hay necesidad, ¿sí? Estamos muy interesados de estar pendientes de las necesidades de todos los hermanos de la congregación. Y si alguno conoce de situaciones o está viviendo una situación difícil, por favor comuníquela, a ver qué podemos hacer, cómo podemos colaborarle. Pero la realidad es que cuando llega el hambre, las cosas se ponen más difíciles y es más complicado todo. Así es que, bien, realmente la situación que estamos viviendo se parece mucho a lo que experimentó el pueblo de Israel en su momento al salir de Egipto y transitar por el desierto. Como ustedes saben, y los que no les comento, estamos estudiando el Pentateuco y vemos cómo bastantes pasajes del Pentateuco son bastante pertinentes para nosotros en este momento con la situación actual que estamos viviendo.
Entonces quisiera que me acompañaran, por favor, al libro de Éxodo en el capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Como ustedes podrán ver, no hay inconveniente de que tengamos pandemia ni que no estemos reuniéndonos en el sitio donde habitualmente nos reunimos para que yo pueda llevar mis tirantas. Entonces se las presento para los que no las conocían. Igual pues no es importante, solamente quería hacer un comentario jocoso. Éxodo 16. Por favor, antes de comenzar, quisiera que me acompañaran en una oración para poner en manos de nuestro Dios esta parte de la reflexión bíblica. Señor Dios, muchísimas gracias te damos por la oportunidad que tenemos, Padre, de estar aquí congregados, Padre, en tu nombre. Gracias, Señor Dios, por la oportunidad que hoy tenemos de venir a ti juntos, de compartir, Padre Santo, unas canciones, de saludarnos, de vernos, Padre Santo, y en este momento de esta predicación Santa Cena que llevaremos a cabo, Padre, la colocamos en tus manos. Gracias, Padre Santo, por este momento, bendícelo. Te oramos por todos nuestros hogares, nuestros seres queridos en medio de esta situación de riesgo que estamos viviendo. Te rogamos, Padre Santo, por nuestra iglesia alrededor del mundo. Ya hay noticias de varios hermanos infectados, en especial, o contagiados más bien, en especial en los Estados Unidos. Te rogamos por esta nación, por Europa, que han sido tan golpeados, Señor Dios, por esta pandemia. Te rogamos por nuestras familias, nuestros hijos, nuestros adultos mayores, Señor Dios. Todas aquellas personas, Padre, que están en riesgo, pues, Padre, por este mundo, Padre, por la situación económica, social, lo dejamos todo en tus manos, Señor Dios, rogándote que ante todo nos protejas espiritualmente para hacerle frente a esta situación con un discernimiento completamente espiritual que venga de ti, Señor Dios, y también, Padre, porque materialmente proveas todo lo necesario. Gracias, Padre glorioso, por este tiempo. Te rogamos por quienes no se han podido conectar, por quienes están ausentes por algún motivo de fuerza mayor, Señor Dios, que los acompañes y que podamos estar pendientes, así sea en la distancia, por los medios que tú nos has dado para compartir. En el nombre, Padre Cristo Jesús, te hemos orado y te damos gracias. Amén. Bueno, si me olvidaba mencionar que además de Facebook Live y Meet de Google, también está por la línea celular nuestra hermana Marina Galarza, desde Villa Gorgona. Entonces, no hay límite para que podamos estar conectados en este tipo de reuniones. Bien, como les comento, el pueblo de Israel estaba muy cómodo en Egipto, tenía todo lo necesario. Y se le ocurrió una grandiosa idea a Dios de la mano de Moisés, fue sacarlos a un desierto, a la incertidumbre de qué va a pasar en un desierto. Entonces vamos a ver cómo reaccionaron, cuál fue su postura ante la señal de dificultades tal vez más agobiante que puede ser cuando llega el hambre. Entonces dice aquí, en Éxodo, en el capítulo 16, versículo 1. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y a Aarón. Y versículo 3, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Le decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Cuando hay hambre, la cosa se pone muy difícil. Yo me acuerdo de una pareja de hermanos casados que en alguna ocasión estaban tratando un tema, lo estaban dialogando y no podían ponerse de acuerdo, no podían llegar a un acuerdo, y luego se dieron cuenta de que tenían hambre y después de comer las cosas fluyeron mucho mejor. O sea, una recomendación, así un paréntesis, si vas a tratar un tema con tu pareja, no lo hagas cuando tengas hambre, y mucho menos si eres hombre. Pero
el punto aquí es que cuando las cosas marchan bien, cuando tenemos la barriguita llena, pues es soportable mucho, ¿sí? Pero cuando viene la escasez, cuando vienen las carencias, en especial algo tan básico como el hambre y la sed, perdemos la buena actitud y la gente se desespera, como le estaba pasando en este caso al pueblo de Israel. Ahora, por lo general, cuando esto sucede, los primeros responsables son los líderes, o sea, a la visión de la gente. Y lo podemos ver en este momento en nuestro país. Cuando haces una fila para entrar a un supermercado, um, y cómo la gente empieza a comentar de cómo se ha manejado aquí la situación con respecto a la pandemia, las medidas de protección, lo que ha hecho el gobierno, encuentras mucha gente muy crítica, muy crítica y con muy mala actitud con respecto a lo que ha hecho el gobierno. Ahora, si ha sido bueno, si ha sido malo, hay todas las opiniones que tú quieras. Pero por lo general buscamos un culpable y por lo general es el que dirige la cabeza. No, es que claro, no se tomaron las determinaciones a tiempo, por eso tengo que hacer fila a un supermercado, por eso tengo que vivir enclaustrado en mi casa, por eso en mi libertad se ha coartado, tengo tal situación en mi... El gobierno es el responsable de la situación. O en casa, los cabezas de hogar por lo general son vistos, claro, miren la situación en la que estamos, y llegó esta pandemia y nos cogió mal, no nos cogió provistos, no nos cogió en la situación que debiéramos estar para vivirla. O inclusive también los líderes religiosos. Somos objeto de muchas críticas y de muchos señalamientos de qué tanto estamos haciendo para servir a la comunidad o no. No estoy diciendo que esté pasando en este caso, espero que no sea así, pero pues nada raro sería cuando hay necesidad. Pero como lo comentaba ahorita, tal vez muchos de nosotros tenemos la cena con lo necesario en este momento. Y eso es bueno. Y gracias a Dios se están haciendo esfuerzos desde el mismo gobierno para que tengamos cosas que comer. Pero ¿qué va a pasar cuando eso no sea así? No estoy deseando que así sea, sino que el panorama futuro pues no es muy alentador. Y allí quisiera, no sé, entrar como a explicar por lo menos la perspectiva de lo que he podido estudiar, lo que he podido escuchar de los expertos y lo que puedo pensar también. Tal vez un problema es, sí, el virus y los contagios, pero otra situación será el golpe que para la economía esto representa. Ya autoridades a nivel mundial han hablado de que el mundo, no es solo Colombia, sino el mundo está entrando en una recesión económica. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la economía se va a detener. Y cuando la economía se detiene, pues no hay dinero, no hay empleo, la pobreza se incrementa y obviamente al no tener ingresos las personas, pues va a haber hambre. Y el hambre lleva muchas cosas. Aquí tenían muy mala actitud los que estaban allí. Más adelante en situaciones similares estuvieron hasta a punto de apedrear a Moisés. Cuando el hambre acosa, la violencia también se incrementa. Ahora, ¿estoy augurando esto? ¿Estoy deseando que suceda? No. Pero la historia muestra, y el sentido común también, de que en un panorama difícil económicamente, las situaciones van a ser muy complicadas, social y de orden público, pueden ser muy difíciles. Mi intención con esto no es desanimar ni generar terrorismo, sino que nos vayamos preparando. Cuando, o sea, Dios no lo quiera, ojalá el día de mañana digan ustedes, no, Luis Enrique, tú tenías una idea equivocada, todo marchó mucho mejor de lo que tú pronosticabas. Me encantaría estar equivocado, pero lo que parece venirse es bien difícil desde el punto de vista económico. Tal vez muchos de nosotros perderemos nuestros empleos, tal vez empresas en las que trabajamos no van a continuar, aunque vaya a haber ayuda del gobierno, va a haber escasez. Muchas cosas así se pueden presentar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? A la menor señal de escasez, vinieron las malas actitudes, vino la murmuración,
vino el deseo de destruir. ¿Cómo reaccionaron los líderes? Bueno, algo que sí les recomiendo, a la luz de la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, que estemos orando por nuestros líderes, y me refiero a los líderes del mundo político, los que gobiernan nuestros países. Eso es lo que nos recomienda siempre nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, de que estemos orando por nuestros gobernantes para que nos den una vida tranquila y nos permitan vivir nuestra fe. Eso es más lo que nos corresponde que tomar partido por alguien, si lo está haciendo bien o mal. Eso depende de muchos análisis. Entonces, ¿cómo reaccionó Moisés? ¿Qué hizo Dios en esta situación? Sigamos leyendo ahí el pasaje, en el versículo 4. Dice aquí, versículo 4 del capítulo 16 del Éxodo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Como podemos ver, la intención de Dios no era matar al pueblo de hambre en el desierto. No era verlos sufrir necesariamente, no. O sea, el sufrimiento puede estar relacionado con algo que Dios quiere, pero no es como la intención de Dios, o por lo menos no en este caso. Lo que Dios estaba haciendo era ponerlos a prueba en medio de esta situación. O sea, Dios sabe que tenemos necesidades físicas, o sea, Él no lo desconoce. Sabe que nos da hambre, que tenemos sed. Alguna vez, por ejemplo, andando yo con mi papá, tuve un tiempo de andar con mi papá cuando él tenía un trabajo como independiente y yo lo acompañaba mucho. Pequeño, yo le decía, papá, tengo hambre, ya es hora del almuerzo. Y él me respondía, ¿en serio? ¿Y es que a usted le da hambre? No, tan raro, el único. De alguna forma con esa respuesta me estaba diciendo, yo sé que tienes hambre, ¿sí? Ya sé. O sea, ya llegará el momento en que te voy a dar lo necesario, pero no me lo tienes que recordar. En este caso, pues Dios no se había olvidado de que tenían hambre, pero sí los iba a poner a prueba. ¿Pero qué tipo de prueba? Bueno, vamos a analizar cuál es la prueba que estaban viviendo ellos, que tal vez es similar a la que en este momento podemos ser sometidos. Es de pronto similar a lo que podremos vivir en este momento en el marco de esta pandemia. ¿Sí? Vamos, por favor, allí. En el versículo 6. Moisés y Aarón le dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto, y mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. O sea, Aarón y Moisés le estaban aclarando al pueblo de que, o sea, la orden de salir de Egipto no venía de ellos, venía de Dios. Y al murmurar contra ellos en este propósito que Dios tenía, ellos estaban murmurando realmente no contra Moisés y Aarón, sino contra Dios, porque Él era el que los había sacado. Era el propósito de Dios, no el propósito de Moisés y Aarón. Versículo 8. Y añadió Moisés, esta tarde el Señor les dará a comer carne, y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra Él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Ahora veamos el versículo 13. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha
que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo, se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés le respondió, es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Vamos en el versículo 17. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Este es el conocido pasaje acerca del maná. Así es que, recuerden ustedes, ¿cuál era la situación? Ellos tenían que recoger lo que Dios había dispuesto que podían comer, las codornices que estaban allí tiradas en la tarde, y en la mañana recoger el maná, que la palabra maná realmente quiere decir, ¿y esto qué es? Que es el pan que Dios les enviaba desde el cielo, de forma milagrosa. Versículo 19. Entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Aquí ya nos vamos dando cuenta de la prueba a la cual Dios los tenía sometidos. No era solamente mirar a ver si aguantaban hambre, no era solamente ver qué tanto físicamente podían aguantar, no, ese no era el propósito. Era si ellos iban a seguir su dirección, si ellos iban a seguir sus mandatos. Ya les había dicho, cada uno recoja lo que necesita. Había dispuesto 2 litros de maná por persona. Pero nadie guarde nada para el siguiente día. Y aquí, como podemos ver en el versículo 20, hubo quienes desobedecieron y eso se les pudrió. Y eso empezó a apestar. Aquí la prueba, ¿cuál es? Dios estaba mirando el corazón de ellos en cuanto a lo que Él podía proveer. A ellos les tocaba trabajar, sí. No podían sembrar, no podían cultivar, pero sí les tocaba ir a recoger lo que Dios había provisto. Les tocaba ir y buscar lo que Dios había permitido que quedara allá en el desierto. Ese era el trabajo que tenían que hacer, pero el maná ellos no lo sembraban, ellos no lo cultivaban, y las codornices ellos no las cazaban, Dios las daba. Pero el tema era quién iba a pensar en satisfacer sus necesidades y quién iba a estar pensando en acaparar, en acumular, en guardar, a pesar de que Dios había mandado que no se hiciera. ¿Qué estoy diciendo con esto? Relacionándolo con nuestra época y con lo que puede venir. ¿Que está mal tener ahorros en un banco? ¿Que está mal comprar un poco de más para tener guardado en la despensa? ¿Que debiéramos comprar al diario? O sea, comprar absolutamente lo que se necesita para el día de hoy y punto, y olvidarnos de lo que va a pasar en el futuro. No estoy planteando necesariamente eso. Lo que estoy planteando es que Dios prueba nuestro corazón para saber si tenemos una actitud de confianza en Él, de su provisión futura, o si tenemos una actitud de desconfianza en Dios y de su provisión futura. De si queremos acumular con ese corazón
de que, uy, ¿qué tal que me falte? ¿Y qué tal no haya? Y si no lo hago yo, entonces, ¿de dónde va a salir? Y empecemos a desesperarnos y de alguna manera a generar situaciones molestas entre la comunidad. Aquí algo importante desde el punto de vista práctico es que estos alimentos acumulados empezaban a podrir y esto era una situación de riesgo para la comunidad israelita, para infecciones, para enfermedades. Y un paréntesis allí, o sea, si alguien quiere protegerse estrictamente acerca de este virus, la Biblia tiene ritos de purificación y ceremonias de purificación que dejan en pañales todas las recomendaciones que ha dado inclusive la OMS. Eso, si quieres normas de purificación estrictas, ve a la Biblia, sobre todo el Pentateuco, y te vas a encontrar con un instructivo bien interesante. Pero aquí el punto es que eso venía en detrimento de la misma comunidad. Nosotros tenemos, los creyentes, un Dios que se preocupa por nuestras necesidades, que sabe que sentimos hambre, que sabe que pasamos por situaciones difíciles en este momento y que vendrán también tal vez situaciones difíciles y que vamos a pasar por necesidades. Pero nuestra confianza en que debe estar en nuestros ahorros, en nuestras inversiones, quienes las tengan, en nuestro trabajo, no, tal vez todo eso lo podemos llegar a perder en algún momento. Todo, ahorros, inversiones, propiedades, trabajo, muchas cosas se pueden perder. No es mi deseo nuevamente, pero puede pasar. Y allí entonces, ¿qué? ¿Qué va a ser de nosotros? Mi deseo es que todos podamos tener bienestar, que lo más pronto posible podamos volvernos a ver en una reunión, abrazarnos, saludarnos, pero si eso no es así, el panorama no es tan bueno, ¿qué va a ser de nuestra devoción, de nuestra confianza en Dios? Allí está la prueba que vamos a afrontar. Dios se preocupa obviamente por nosotros y nos va a dar lo necesario en cualquier panorama. Tal vez no, eso sí, creo yo, lo que quisiéramos. Tal vez entre personas de las que estaban aquí en el medio del desierto, no, pues 2 litros de comida era poquito. Yo conozco varios hermanos, en especial varios hombres, a los cuales 2 litros de maná no sé si le aguantarían. Pero les tocaba porque Dios lo había mandado. Pero más que tuviera mucha hambre o no, que Dios daba lo que se necesitaba. Recordemos, la escritura dice, el que recogió mucho, no le sobró. Al que recogió poco, no le faltó. Por algún motivo, a veces claro, a veces no, unos reciben más, otros reciben menos. Y lo estoy hablando ahorita en este tiempo en la práctica. Pero ni el que recibe poco le falta, ni el que recibe mucho le sobra. Dios da de acuerdo a lo que cada cual necesita y puede administrar. Entonces, el panorama que yo veo, amigos y hermanos, es que esa prueba va a venir y tal vez muchos nos vamos a ver en serias dificultades cuando lleguen las necesidades. Pero acordémonos del pan que Dios dio del cielo. Él puede hacer lo que sea con tal de que tengamos todo lo necesario. Tal vez no nos va a proveer en la medida que quisiéramos y como quisiéramos. Tal vez todos quisiéramos tener un empleo, ser independientes, pero tal vez no sea la manera en que Dios nos provea. Tal vez todos quisiéramos, no solo para nuestras necesidades básicas, sino para darnos ciertos lujos, por decirlo de algún modo, ciertas libertades, pero tal vez no sea así. Pero lo que Dios garantiza materialmente hablando es que nos va a dar lo necesario. Quisiera que me acompañaran por favor un momento a Hebreos, carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Dejen allí marcado Éxodo 16. Hebreos en el capítulo 13. La carta a los Hebreos, capítulo
13, por favor. Versículo 6. Dice aquí, espero que ya todos estén, si no pueden tomar nota y revisar. Así que podemos decir con toda confianza, capítulo 13 de Hebreos, versículo 6. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Versículo 7. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál es el resultado de su estilo de vida. Nuevamente estamos conectados con Facebook Live. No, lo siento. Por algún motivo se cortó la transmisión. No sé si fue un problema en la plataforma de Facebook o acá, hasta donde pude ver el internet estaba funcionando. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra reflexión bíblica. Ahora allí, Éxodo 16, versículo 27. Muy bien, esperemos que me puedan estar escuchando lo mejor posible en esta exposición de Éxodo 16, versículo 27. Dice, desde el 24, los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró y no se pudrió ni se agusanó. Dios les había mandado que trabajaran durante 6 días y el sexto día recogieran una doble porción y la pudieran conservar para el séptimo día, que como ustedes saben, y si no les comento, es el día o era el día dedicado para el Señor de los judíos. Era el día dedicado para el Señor en el contexto de la religión y de la nación judía. Este mandato garantizó de que lo que conservaran para ese siguiente día no se pudriera, como pasó con aquellas personas que por temor, por falta de confianza en Dios, guardaron en los anteriores días. Dios permitía que eso sí se conservara y que pudiera ser utilizado para que ese día no tuvieran que recoger nada, el séptimo día, y se pudieran dedicar a Dios, dedicarle un tiempo a Dios. Versículo 25. Cómalo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso en el día sexto les doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir. Todos deben quedarse donde estén. Ese mandato también hay que verlo en su contexto. Era la religión judía, era en ese entonces. No quiere decir que aplique que ahora trabajemos al máximo el sábado y el domingo vamos a tener de sobra o algo así. No se aplica todo esto, pero que sí se aplica. Que de todo lo que Dios provea, también nos va a dar para que sigamos sirviéndole, para que sigamos viviendo nuestra fe. En un panorama de crisis económica, en un panorama difícil, económicamente hablando, la tendencia va a ser listo, luego Dios. Después me encargo de mi fe. Después hago algo que tenga que ver con mi fe en Dios. Después voy y visito a un hermano. Después voy y asisto a una reunión. Porque tengo que solucionar el día a día. Tengo que suplir mis necesidades, las de mi familia. Y es cierto, hay que hacerlo. Pero si Dios provee, también provee para que le dediquemos tiempo a Él. Él pudo haber exigido 6 días para Él y solamente trabajo 1. Y que ese único día hubiera sido suficiente para tener la provisión necesaria. Pero no, le exige de 7 un día. ¿Actualmente Dios exige de 7 un día? No, hasta donde mi convicción y lo que estudia la Biblia, no. Pero sí está esperando que le dediquemos tiempo a Él, para la devoción a Él, para lo que para Él es importante.
que de lo que recibamos, sea poco o sea mucho, también destinemos algo para honrarlo a Él. Ya nos está hablando el pastor sobre los diezmos y las ofrendas. Claro, están pintados y han sido señalados los pastores en esta época. Hay mucho que algunos, irresponsables han congregado gente en esta época. En Estados Unidos recientemente salió una noticia de un pastor que congregó en plena cuarentena a un poco de personas y se ganó problema, fue judicializado inclusive. Muchas personas ya no están señalando a los pastores y a los líderes como que somos, que se contagie todo el mundo, pero con tal de que me traigan el diezmo y la ofrenda, no me importa. No es esa la idea que hay que transmitir, ¿sí? No hay necesidad de eso no hay necesidad de que la gente se contagie, de votarlos a vivir irresponsablemente, pero sí hay una necesidad de seguir apoyando, de seguir con nuestro tiempo, con nuestra disposición a servir, pero también con lo que materialmente Dios nos dé, de seguir apoyando la predicación del Evangelio, que pueda seguir existiendo una organización como iglesia. Eso es algo que creo que Dios espera de nosotros. Ahora, ¿se le va a exigir a alguien algo? Nadie, gracias a Dios, y lo podemos hablar con toda seguridad. En nuestra comunidad no hay ningún tipo de seguimiento al respecto. Algunos dirían, hay que hacerlo. Tal vez, no sé. Pero sé que el Espíritu de Dios le muestra a cada cual lo que debe hacer. Y también, aún más, Dios le da a cada cual con qué servir. Si tú no tienes, listo, es entre tú y Dios. Pero si tienes, debes hacerlo. Debes también contribuir con lo que es importante para Dios. O sea, es importante para Dios compartir, suplir las necesidades de los hermanos en necesidad, de las familiares en necesidad, pero también que la iglesia pueda continuar. Ahora, si se acaba la administración y administrativamente o como organización desaparece, pues bueno, la fe continuará. Seguiremos viviendo nuestra fe. Sería lamentable y mucho más si pudimos evitar que eso sucediera, pero la fe continúa. Hay que seguir honrando a Dios, hay que seguir dedicándole tiempo a Dios. Así no haya una administración, necesitamos apartar algo en lo cual, mira, esto, Señor Dios, lo tengo. Imaginemos que desapareciera la administración de la iglesia, lo legalmente constituido que tenemos. Pues bueno, yo diría, pues Dios me ha mandado que yo aparte algo para honrarlo a Él. Pedir consejo, hablar con hermanos, tal vez de mayor experiencia, y bueno, ¿qué hago con esto? Mira, tengo esto para honrar a Dios, ¿qué se puede hacer? Y sé que tal vez con muchos errores, tal vez con mucho que aprender, pero Dios va a valorar ese corazón de honrarlo a Él. Ya, yo no quiero transmitir, hermanos, ya para terminar, un panorama de que todo va a ser color de rosa, de que todo nos va a salir como esperamos, ¿sí? Quienes me conocen saben que soy hasta de pronto pesimista, puede ser. Pero de la mano de Dios no hay pesimismo. Porque si el panorama es difícil, Él provee. Si no hay para las necesidades de algunos, Dios da solidaridad. Y así el panorama sea como en un desierto de escasez, también Dios da generosidad y da con qué servirlo y honrarlo a Él, que podamos seguir viviendo nuestra fe como a Él le agrada. Básicamente quisiera, hermanos, dejar esta reflexión en la mente, en el corazón de ustedes. Estamos muy agradecidos de que dispongan este tiempo para compartir con nosotros. Sé que muchos hacen un gran esfuerzo, que no somos los más hábiles en el manejo de estas herramientas. Es muy artesanal lo que podemos hacer. No tiene la dimensión, la calidad de otros, pero lo hacemos con amor y con el deseo de seguir edificando nuestra fe, de mantenernos en contacto. Muchas gracias a Julián que nos colabora con la conexión por el Meet, que nos colabora con unas canciones, que se hace lo mejor que se puede. Pero ante todo, gracias a Dios que el mayor muestra de su provisión divina nos la dio de ese verdadero pan que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús se identifica como el pan que bajó del cielo
para que nosotros nos alimentemos de Él, para que comamos su cuerpo y tomemos de su sangre, porque su cuerpo es verdadero alimento y su sangre es verdadera bebida. Y así no recibamos alimento material en esta tierra, Dios nos da un alimento espiritual que nos garantiza bienestar, no solo acá en la tierra, sino sobre todo en la venidera, que es el alimento espiritual de Cristo Jesús. Todos los que nos hemos unido a Cristo Jesús en su muerte y resurrección a través de las aguas del bautismo, todos aquellos que tenemos fe en Cristo Jesús, tomamos en este momento de la cena del Señor. Así es que en este momento vamos a tomar de la cena del Señor. Y gracias por su atención y acompáñame por favor en una oración. Padre Señor del cielo, muchísimas gracias, Padre, por la oportunidad de venir a ti en oración. Señor Dios, bendice el resto de este día, pero ante todo, Padre, nuestra confianza en ti, que nos lleve a vivir una vida digna, Padre, no llena de temor, no una vida que desconozca tu provisión y de que te honremos con lo que tú nos das, Señor Dios, sino una vida, Padre, con fe, animados, Padre, porque no es nuestro trabajo, nuestro proveedor, ni el gobierno. Tú puedes utilizar estas cosas para proveer, pero tú eres nuestro proveedor. Tú eres quien nos da a todos el aire, la vida y las demás cosas, como lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 17. Gracias por esto, mi Dios. Gracias por la bendición, por tener un Padre que se preocupa por nuestras necesidades, como lo decía nuestro Señor Jesús cuando les enseñaba el Padre Nuestro a sus discípulos, o lo que es llamado el Padre Nuestro. Y tú sabes nuestras necesidades antes de que te las digamos. Pero aún así, pues, te rogamos por el pan de cada día, Señor. Gracias porque el más importante alimento ya lo tenemos, que es Cristo Jesús. Y en este momento está representado en este pan y este fruto de la vida. Bendícelo, Señor Dios, para que se materialice en nosotros una forma de vida confiada en ti, entregada, Padre, a seguir la guía de tu Santo Espíritu en medio de este desierto que nos ha tocado vivir. Te oro por todos los hogares aquí representados, Señor Dios, porque nos cuides, nos protejas, Padre, ante todo espiritualmente. Obviamente deseo, Padre, que nadie se vea seriamente afectado por la enfermedad, por la escasez, pero Señor Dios, ante todo, que estemos llenos, abundantes, nutridos espiritualmente hablando. En el nombre, Padre Santo, de Cristo Jesús, te hemos orado y tomamos esta cena en tu nombre. Amén. Bueno, nos despedimos de toda nuestra audiencia de Facebook Live. En este momento estamos escuchando una canción por el sistema de Meet. Muchas gracias, los esperamos en la próxima semana, el próximo domingo, nuevamente a las 10 de la mañana o alrededor de las 10 de la mañana del próximo domingo 12 de marzo. Muchísimas gracias y esperamos seguir en contacto.